Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer podcast. Hoy estoy muy emocionada por haberme decidido hacerlo. Es un tema poco tratable. Tampoco no es un tema muy agradable porque se trata de mi vida y pues me gustaría que lo escucharas con mucha atención. Y hoy voy a empezar con una pregunta pues un poco rara, pero ¿tú te imaginas lo que se siente no poder controlar el impulso de arrancarse el pelo y después comértelo? Hoy te cuento mi historia. Es una historia de 40 años en la lucha contra la tricotilomanía y la tricofagia. Y bueno, esto es Fer charlando más allá de los impulsos. Me presento, mi nombre es Fernanda y hoy me atrevo pues a compartir mi historia más íntima, y en el episodio de hoy, que yo lo titulé Tirón tras Tirón, te comparto ahora sí que mi vida, te abro mi corazón y me encantaría que te quedes a escuchar mi historia. Aunque no vivas con esta condición, lo que narro puede ayudarte a desarrollar empatía y a comprender pues mejor el cerebro humano. Las personas que padecemos esta condición, pues en mi caso no trato de descubrir el hilo negro, ni tampoco vengo como que a aportar algo nuevo sobre esta enfermedad, este, porque desafortunadamente es muy poco hablada, es muy poco tratada. Si uno busca en libros o te metes a googlear algo, es repetitivo, pues no hay mucha información. Y bueno, y a pesar de que vas con psiquiatras y psicólogos, pues al final es lo mismo. O sea, no hay mucha información que digamos, no hay muchos avances sobre esta enfermedad. Y bueno, voy a empezar a decirte que yo padezco tricotilomanía desde los 15 años y también padezco tricofagia. ¿Qué es la tricotilomanía? La tricotilomanía es arrancarse el pelo compulsivamente. No puedes parar. O sea, te estás arrancando el pelo o te estás arrancando cualquier parte de tu cuerpo, ya sea cejas, pestañas, obviamente el pelo del cuero cabelludo, pueden ser las axilas, el pubis, los vellos de los brazos, de las piernas, en los hombres la barba, los pelos del pecho, o sea, cualquier parte del cuerpo que tenga vello, para nosotros es arrancable. Y bueno, ¿qué es la tricofagia? La tricofagia es comerse el pelo compulsivamente. En el momento que das el tirón de arrancarte el pelo, inmediatamente, en mi caso, yo me lo meto a la boca. Hay gente que sí se lo mete completamente el pelo entero, yo no. Yo lo que hago es que empiezo a triturarlo y el sonido que hace el pelo, tac, 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 eso a mí me causa placer y después obviamente me lo trago. Eh, Eso es lo que es la tricofagia. Eh, para empezar, pues esta historia de cómo empezó, yo creo que mi tricotilomanía tiene raíces muy profundas, pero muy profundas desde mi infancia. Yo crecí en un hogar totalmente disfuncional, marcado absolutamente por violencia. Eh, Cuando mi papá muere, que muere muy joven, a los 24 años, mi mamá decide llevarme a casa de sus papás, o sea, a casa de mis abuelos maternos. Y en esa casa, pues así era, violencia verbal, violencia física, había un abandono hacia mí emocional totalmente. Y también por esa casa pasaron, pues, celos de que, pues, una intrusa de 2 años había llegado a esa casa a vivir. Y bueno, pues mi madre vivió en ese entonces atrapada en su propio laberinto, yo supongo, por su viudez, que no la podía pues como soportar en ese momento. Y yo creo que mi mamá, desde que se instaló en esa casa,
pues ella dijo, vuelvo a ser hija de familia y creo yo, no lo sé, pero mi mamá dejó de verme como hija. Mi mamá lo que dijo es, volví a ser hija de familia y yo creo que ella me vio como la hermanita, pues la hermanita menor, ¿no? Y por otro lado, pues mi mamá en ese laberinto de emociones no resueltas, yo tuve un abandono total de su parte. O sea, mi madre en los 15 años que yo vivía allá fue totalmente una madre ausente 100%, ¿no? Y pues en esa casa pues vivía su hermana. Su hermana que estaba consumida por los celos totalmente pues de que llegó alguien a vivir ahí, que era yo, junto con la hermana, pues le consumían los celos, unos celos enfermizos que hasta el día de hoy siguen. ¿Por qué? Porque mi abuelo no me quería, mi abuelo tampoco no me amaba, mi abuelo me adoraba. Yo era la luz de los ojos de mi abuelo. O sea, ¿por qué? Porque fui su primer nieta y mi abuelo me adoraba profundamente. Entonces la hermana, pues estaba consumida en unos celos que no los podía ella tolerar, pero en lo absoluto, ¿no? Entonces, pues ella todos los días, la mayoría de los días, se encargaba en recordarme que yo era una arrimada en esa casa, que yo era una arrimada y pues también pues recuerdo sus golpes entre ella y yo en ese entonces. Cuando yo llegué a vivir a esa casa, yo era una bebé de 2 años, pero conforme fui creciendo, o sea, los celos hacia mí fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, les digo, o sea, yo viví violencia de ella, aparte de que mi mamá era invisible, me daba unas madrizas y de verdad me hacía unas cosas tan feas, que no las voy a contar porque no vengo a contar ahora sí toda mi vida, vengo a hablar sobre un tema en específico, pero eran cosas muy desagradables y entonces para esa edad, pues 8 años de diferencia, sí eran bastantes, ¿no? Y y bueno, pues así fui creciendo y fui creciendo en ese núcleo familiar violento, tanto verbal como físico. Y y bueno, yo creo que esa niña que fue invisible, esa niña que tenía un conflicto interno, obviamente, por no tener una mamá, eh, pues porque yo no podía hablar ahí ni decir nada, ¿no? O sea, yo ya tenía la etiqueta de, tú eres una arrimada aquí y tú aquí no cuentas, ¿no? Y bueno, yo quiero hacer antes un paréntesis. Antes de hacer este podcast, yo hablé con mi mamá porque le dije, yo voy a contar mi historia de la tricotilomanía. Y pues no vas a quedar muy bien parada porque tampoco aquí vengo a victimizarme, ni vengo a decir ni a echar culpas absolutamente a nadie. Pero yo creo que hubo algo que detonó algo en mi vida muy fuerte, porque yo he hecho regresiones con mis psiquiatras, con mis psicólogos, etcétera. Y yo creo que esto que les voy a contar para mí fue muy fuerte, fue muy fuerte. Fíjense que cuando mi papá muere, que mi papá, como les digo, murió a los 24 años, yo quedé de 2 años, pues a mí me hicieron creer que mi papá vivía y me lo hicieron creer hasta los 6 años. Entonces imagínense una niña que piensa que tiene un papá y le comentaban a esa niña pues que su papá era piloto aviador y
que viajaba todo el tiempo en Europa y que él vivía allá. Pero lo más macabro es que sí me hablaba un señor. Sí me hablaba un señor a decirme, hola, soy tu papá, te extraño, te quiero, no te olvides de mí. Me mandaba juguetes. Y pues yo crecí pensando hasta los 6 años, pues que yo tenía un papá. Y yo creo que hubo un momento en que yo ya preguntaba, porque pues obviamente vas a la escuelita y pues ves que todas tus compañeritas, salida del padre, van los papás, pero el de Fernanda en 6 años nunca fue. Y yo creo que yo empecé a cuestionar de mi papá y mi papá hasta que yo creo que ya no pudieron sostener esa mentira. Esa mentira, ¿quién fue quien la organizó? Los papás de mi papá, que se lo dijeron a mi mamá, que así se tenía que hacer las cosas. Y pues mi mamá, pues muy obediente, lo hizo. Y yo creo que ya mi mamá no pudo sostener más esto y hasta que un día me sentó y me dijo y me contó un cuento de unos pescaditos. Y pues ahí fue donde yo me enteré que yo no tenía un papá. Entonces imagínense para una niña que después de que se muere su papá, pues ¿quién es tu tutor? ¿Quién sigue después de tu papá? Pues tu mamá, ¿no? Obviamente, ¿no? Y yo creo que esa mentira a mi mamá le ha costado muy caro hasta el día de hoy habérmela dicho, porque para mí fue un impacto espantoso, yo lo recuerdo perfectamente y aunado con una familia, como les digo, en un hogar totalmente disfuncional. Y por el lado de mi papá, pues ya ni lo platico mejor, también una familia totalmente disfuncional, pues yo no tenía para dónde jalar. Entonces yo era muy feliz yéndome a casa de mis amigas. Mi mamá decidió irse a Córdoba, Veracruz, y les digo, desde los 2 años yo me fui para allá y yo era muy feliz yéndome a casa de mis amigas, Las Cuevas, Las Vélez, que les mando un beso. Y ahí fui la niña más feliz en la calle, porque dentro de mi casa lo que yo menos quería, pues era llegar, ¿no? Era llegar porque era casa literalmente de locos, de locos. La hermana contra la otra hermana, el abuelo siempre está estando eh, interviniendo por ellas, a mí rescatándome de su propia hija y de mi mamá. O sea, fue una infancia difícil, fue una infancia dura. Y bueno, pues obviamente cuando el dolor no encuentra palabras, pues se disfraza entonces de manías, ¿no? Y se esconde en el cuerpo ese tipo de manías. Y es cuando a los 15 años, yo me acuerdo perfectamente, estaba en tercero de secundaria, ya tenía 15 años, y me acuerdo que yo estaba parada platicando, me acuerdo que estábamos haciendo, de hecho, muchas se han de acordar, íbamos a hacer la obra de Cenicienta en inglés y yo fui la Cenicienta. Y en ese momento yo me acuerdo que me toqué así con una pestaña y sentí como, ay, algo me pica. Y en ese momento, pues, ¡pum! O sea, hice el tirón, me la arranqué y ¿y qué creen? Pues yo no sabía que en ese momento iba a empezar mi calvario. Este calvario que es la tricotilomanía y la tricofagia, y de verdad se los digo, solamente las personas que padecemos esta enfermedad sabemos lo espantoso, lo horrible que es tener tricotilomanía. Imagínense a una niñita de 2 años, de todas las cosas que me hacían, ¿no? Y donde, pues, mi mamá nunca salió a decir, a ver, momento alto con mi hija, no te metes.
pues esa olla express, yo creo que se fue acumulando. ¿Y qué creen? Se fue acumulando de ira, de odio, de resentimiento, de rencor, de todo lo malo se fue acumulando esa niña. Y pues esa niña empezó a volverse un monstruo. Y cuando se volvió un monstruo, pues ya no les gustó. Ya no les gustó porque esa niña ya, después de los 2 años, a los 15, donde yo dije, ya no más, yo ya no puedo con esto. Yo vivía en un estrés a todas horas, en cada proyecto, o sea, si hablo, malo, si digo, malo, si yo digo, ya me voltearon un revés. O sea, esa olla express dijo, tengo que explotar por algún lado. Y en mí explotó, pues, en arrancarme esa primera pestaña y de ahí para el real. Yo dejé de tener absolutamente todas las pestañas y cuando empecé con un huequito, pues me acuerdo que una amiga, Claudia Cuevas, me acuerdo perfectamente que me dijo, vamos a ponerte una pestaña postiza, ¿no? Entonces, pues, desde ahí me la puso, pero pues obviamente a los 15 años, pues yo de dónde sacaba dinero, pues a mí me mantenían literalmente mis abuelos paternos, ¿no? Y obviamente mis abuelos maternos, se los agradezco, nos dieron un techo, pero pues ¿de dónde? Entonces esa pestañita yo me acuerdo que la guardaba con tanto amor, pero ya después ese hueco se volvió literalmente de ella no tener absolutamente nada de pestañas. Y yo me pregunto, si yo empecé a los 15 años y llevo 40 años con esta enfermedad, en mi adolescencia yo me pregunto, que nadie se dio cuenta que yo estaba mal, que algo me estaba pasando, que no era normal, que de tener pestañas dejé de no tenerlas. Pero viene lo peor. Yo ya, al no verme con pestañas, yo dije, pues si ya no hay pestañas, hay pelo. Entonces yo empecé con un hoyito así y empecé a tener yo hoyos, pero de este tamaño en todos lados, o sea, dejarme sin pelo totalmente. Y vuelvo a preguntar, que nadie se da cuenta que cada día la tricotilomanía, si no es tratada a tiempo, va en aumento, va en aumento. No paras, no paras, no paras de estarte arrancando. Desde que te levantas mañana, día, tarde, noche, estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro. No, cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? A mí solamente me dio en las pestañas y me dio en el pelo, ¿no? Nadie se dio cuenta, nadie se percató, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. Nadie. Entonces, ahí yo entendí que fui totalmente invisible ante los ojos de mi mamá, porque yo estoy segura que con el amor y después que me demostró en otras cosas, mis abuelos, tanto paternos como materno, en ese momento hubieran dicho, en este momento la llevamos a un doctor porque algo, hay un foco rojo, algo está pasando con esta niña. Pero no, sinceramente no. Y bueno, al poco tiempo que cumplí 15 años, duré como unos meses más, mi mamá decidió que nos fuéramos a la Ciudad de México ya a vivir, mis abuelos paternos, que decidieron que yo ya me fuera para allá, no por mi tricotilomanía, ni mi tricofagia, ni nada. O sea, decidieron porque pues yo ya iba a entrar a la universidad y dijeron que pues en Córdoba pues no había tan buenas escuelas, entonces que mejor me fuera a la Ciudad de México. Pero ya después de que pues ya tenía yo unos hoyos que ya no me los podía tapar por ningún lado, que sigues yendo a la escuela, dije, no,
todavía no estoy conforme, esta enfermedad me está consumiendo, pues ¿qué hago? ¿No? Es un decir. Y entonces dije, pelo que me arranco el día que me lo metí a la boca y lo empecé a masticar, yo dije, wow, esto también me gusta, me causa placer, me causa placer. Ahora bien, ¿qué se siente en el momento de arrancarse un pelo y metérselo a la boca, no? Pues obviamente, como vives en un estado de estrés, que era lo que me platicaba mi psiquiatra, con la que hoy estoy, que ha sido la mejor que he tenido. Ojo, yo pisé mi primer psiquiatra hasta los 38 años, pero el resto no. ¿Por qué? Porque yo empecé en 1985 y en ese entonces yo decía, la única loca y la única que se arranca las pestañas y la única que está mal y demente soy yo, nadie lo hace y yo juraba que en el planeta Tierra solamente yo era la que hacía ese tipo de actos, ¿no? Que al final son TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Como cuando los que se hacen cortadas, o cuando te dejas las uñas hasta el ras, o la gente que todo el día se está haciendo churros y churros y churros, y cuando de repente ya en el dedo están todos los pelos ahí de todo lo que te arrancaste. Eso es parte también de la tricotilomanía, y bueno, de los TOCs famosos, ¿no? Y entonces yo pisé un psiquiatra hasta los 38 años de edad. Y pues dije, pues me voy a comer el pelo, me voy a comer el pelo y así seguí. Y bueno, la relación entre mi mamá y yo era nula, cero, cero. Pero ese monstruo, pues ya no se dejaba de nadie, ¿no? No se dejaba de nadie, no se dejaba de su mamá, no se dejaba de la hermana, no se dejaba por nadie, absolutamente por nadie. Y ese monstruito, que ya tenía un odio y una ira y un resentimiento y un coraje, se volvió la mujer más peleonera de este mundo. Tú no me podías decir algo porque o sea, yo ya me iba encima de esa persona. Me volví muy agresiva, pero muy agresiva. Sobre a qué edad empieza la tricotilomanía. A mí me comenzó a la edad de la adolescencia. Por lo general, la tricotilomanía empieza desde la infancia. Y obviamente si te la detectan a tiempo desde que eres chiquito, tienes muchas posibilidades de salir de este infierno en el que se vive, porque es un infierno. Porque tener tricotilomanía, el no tener pestañas, el tener agujeros en la cabeza, de no tener pelo, pues obviamente te limita a muchísimas cosas, te limita a todo. Pero a mí me limitó más que todo a llorar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya empecé a trabajar, que fue a los 21 años, que yo ya ganaba mi propio dinero y que no era mucho, pues obviamente lo primero que hacía, que eso también, una amiga de México ya me decía, ya ponte pestañas postizas, tú, Verónica Rábago. Y bueno, entonces cuando me empecé a poner pestañas postizas, yo dije, ya tapé al menos un problema. Pero el problema, digo, sigue, ¿no? Pero ya podía ver por siquiera los ojos. Antes no podía ver a nadie a los ojos, te limitas. Obviamente cuando tienes pestañas postizas, pues no puedes llorar porque sabes que se te caen, y más al principio, inexperta, o sea, a veces la pestaña no me la sabía poner bien, y después si se te olvida el pegamento, ya la traes así como flotando, o sea, te limitas en muchas cosas. Es una enfermedad que cuando te da,
la vives sola, en tu soledad, porque viene cada vez, o sea, a pesar de que sientes muy rico arrancarte la pestaña porque ese estrés inmediatamente baja, ¿no? Pues obviamente después te viene culpa, te viene una baja autoestima, eh, vienen recaídas y dices, y te preguntas una y otra y otra y otra vez, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? O sea, habiendo millones de personas, ¿por qué yo tuve que venir a caer en esta enfermedad que aparte es progresiva? Muy poca gente salta y decir, fui libre de tricotilomanía, muy poca gente. La mayoría, la verdad es que no les vengo miren, aclaro, esta es mi historia, aclaro, yo no soy doctor, yo no soy psiquiatra, pero llevo 17 años con psiquiatras. Te van cambiando de medicamentos para ver cuál es el que te cae mejor, cuál es el que te cayó mal, y te enchochan, ¿no? Los psiquiatras. Y después si te vas con un psicólogo, pues entonces te empiezan a dar aprieta una bolita cuando te dé ese tic de arrancarte la pestaña o el pelo, lo que sea, y agarra plastilina. No. O sea, yo sí les puedo decir, habrá gente que le funcione. Desde mi historia a mí no me funciona nada. Ponte guantes. Ponte guantes para que no te dé tentación. Ponte crema, ¿no? ¿Por qué? Porque los que tenemos la tricotilomanía y la tricotilomanía no es cualquier pelo que tú te arrancas. Es un pelo especial, es un pelo áspero, grueso, así en forma de resortito, ¿no? Y lo vas buscando entre todos y todos y todos los pelos que tienes en la cabeza y te los vas a arranque. Un día de ociosa, yo dije, quiero ver cuántos pelos me arranco en el día, cuando yo estaba en la peor etapa de mi tricotilomanía, y yo llegué a contarme 200 pelos, más de 200 pelos que me arrancaba por día. O sea, a veces menos, a veces más, porque es una acumulación de estrés y yo la sacaba y la sigo sacando por ahí, ¿no? Entonces, pues la tricotilomanía se convierte en una forma de escape de ese estrés, pero después del estrés también viene una depresión, porque les digo, vuelves a recaer una y otra, y dices, esta vez sí voy en la lucha, y vas para atrás, y vas para atrás, y vas para atrás, y vas en aumento, y cada día quieres más, y más, y más, y más, y más, y más, y más, ¿no? Y y es una enfermedad solitaria, porque pues obviamente, si tú la cuentas, si tú la dices, y así vas por el mundo diciendo, ay, ¿qué creen? Me arranco las pestañas, aparte me arranco la greña, y aparte de que me la arranco, ¿qué creen? Me la como, ¿no? Pues, ¿qué dices? Pues esta vieja está loca, ¿no? Vete a un psiquiatra, pero inmediatamente, ¿no? Entonces, vas con psicólogos, vas con psiquiatras y te dicen, ponte esto, a mí me funciona esto. Y yo me acuerdo que yo estaba en un grupo de gente que tenemos eso. Y el 4% de la población mundial padecemos tricotilomanía y padecemos, bueno, tricotilomanía, tricofagia, yo no tengo la verdad así como el dato exacto, pero tricotilomanía está con el 4% de la población mundial, ¿no? Que tenemos esta enfermedad. Y obviamente hay algo, pues, que si tú te comes un pelo, y sobre todo a las que se lo tragan entero, yo me he salvado porque yo lo trituro. Esa ha sido una parte de mí que me he salvado de tener pelos en el estómago, ¿no? Porque la gente que se los come enteros sí se llegan a formar bolas de pelos y obviamente eso te causa la muerte, pero así,
¿no? Porque uno ha de pensar, ay, bueno, yo me como el pelo y cuando hago popis, pues por ahí sale el pelo, ¿no? El pelo no sale por la popis, el pelo no sale por ningún lado, hace una obstrucción en los intestinos y se queda instalado dentro del estómago, o sea, no sale por ningún lado. Entonces, a eso se le llama tricobosuares, que cuando tienes bolas en el pelo, bueno, es días de emergencia de irte a internarlo al hospital, ¿no? Y si la libras. Y pues obviamente mi estómago, hubo una temporada donde mi mamá me decía, yo ni te quiero ver por el estómago que tienes. Yo haz de cuenta que era una mujer de 8 meses de embarazo. Y yo dije, yo ya tengo pelos en el estómago, o sea, yo ya los tengo. Entonces, cuando yo vi que mi estómago cada día crecía y crecía más y más y más, pues lo primero que hice fue, pues voy a hacerme una endoscopía y y una colonoscopía, ¿no? Y bueno, gracias a la vida que salí bien, que no tuve nada de eso, y como me decía mi psiquiatra, o sea, porque tú los haces diminutos, pero mis pelos que yo me he tragado durante 40 años, ahí están, ¿no? Ahí están metidos. Pero sí, las gentes que se lo tragan así todo, sí, sí es así, muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Este, pues esta enfermedad sí trae consecuencias feas, feas cuando tienes la tricofagia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas de la tricotilomanía? Porque esa es una pregunta sumamente interesante. Yo platicando con tanto psiquiatra que pasé y con tanto psicólogo, y a veces me tocaban unos charlatanes, pero bueno, la tricotilomanía, las causas podrían ser falta de serotonina, falta de dopamina, hereditario y cuestiones de la infancia. Y puede haber sido alguna pérdida de tu papá o de tu mamá, o tenerlos, pero unos padres ausentes, o has vivido un estrés que no pudiste con él en ese momento en tu infancia y en ese momento brotó la tricotilomanía. En sí esas son las causas que te dicen por qué pasa este tipo de enfermedad, ¿no? Pero la verdad, soy honesta, no lo saben. No lo saben, no lo saben. No, como les digo, es una enfermedad muy poco hablada por vergüenza, por pena, porque te enfrentas a burlas, te enfrentas a ¿qué tienes? No tienes pestañas. Fíjense, algo sí quiero hacer hincapié. Cuando yo estaba en ese grupo de tricotilomanía, que yo vi unas cosas, que yo era así en mi enfermedad de la tricotilomanía, a pesar de tener yo unos hoyos, y obviamente, pues te haces un churro aquí, te haces otro churro acá, o sea, le haces el pelo para tapar esos hoyos, pues obviamente cuando no tenía las posibilidades económicas, yo me ponía así el delineador negro, 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 y yo siempre te hablaba así, yo pensando que así menos me iban a ver los huecos, ¿no? Pero cuando estuve en ese grupo, no, hombre, yo vi unas cosas que yo decía, no, yo no tengo nada, yo no tengo, hay gente que se queda literalmente sin pelo, que tienen que usar peluca. Yo una vez les hice un en vivo, me acuerdo, porque me decían es que no es posible que cómo pueda detenerse una tira de pestañas postizas en algo que no tiene. Sí, sí se puede, sí se puede. Y les hice un en vivo, me acuerdo, en ese grupo que teníamos de tricotilomanía. Había hombres también en ese grupo, pero ¿saben qué es lo más triste? Es una enfermedad escondida, escondida, que da pena hablarlo,
que da, o sea, ¿cómo voy a decir eso? Que yo misma me estoy autodestruyendo. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo mi familia se va a enterar? O sea, ¿cómo? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar el mundo? Entonces la vives sola, la vives totalmente sola esa enfermedad. Y yo me ponía muy mal al ver todo eso hasta que mi psiquiatra me dijo, en este momento te sales, te pones cada vez peor. Y sí, yo me ponía, de verdad les digo, me ponía pero muy mal a ver tantos casos que vi ahí tan tristes. Y bueno, también hubo gente que no la pudo y prefirió, porque, como les digo, es feo. Ahora bien, fíjense que fíjense que antier hablé con mi mamá y le dije, mamá, mira, fíjate que voy a hacer un podcast sobre mi enfermedad, pero yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me la contestes con toda tu alma y con todo tu corazón. Si yo era una niña, ¿por qué nunca me llevaste tú a un doctor? Yo no tendría esto que duele horrible. ¿Por qué nunca alguien, un adulto, en ese entonces, dijo, esto no es normal? ¿Por qué no me llevaste con un doctor? Su primera respuesta fue, porque no tenía dinero. Le dije, ay mamá, tú sabes perfectamente bien que tus suegros tenían muchas posibilidades económicas. Esa no es una respuesta que no te la compro. Y tú sabes que mi abuelo Jorge, o sea, tu papá, no me amaba, me adoraba y me lo demostró en otras operaciones donde mi abuelo, bueno, era mi papá. Y me dijo, te digo la verdad, por miedosa. Y entonces le dije, ma, y no se dieron cuenta que a esa niña que llegó tan inocente a esa casa, todos sus traumas emocionales no resueltas, tuyas por tu viudez, de la otra loca de tu hermana, que hasta la fecha, bueno, me sigue odiando, me detesta esa mujer. Todas esas cuestiones emocionales que no resolvieron ustedes, yo fui el bote de basura y dijeron, chíngate, ahora te toca a ti. En ti depositaron, en mí depositaron toda la mierda, todos. Y me dijo, sí. Y entonces ahora es cuando yo digo, pues por toda esa mierda que me vinieron a depositar a mí, por sus bucles, ¿no? Que están así en sus rollos mentales, pues ahora tengo esta enfermedad de 40 años. Pero, pues llegó el momento en que me pasó algo maravilloso y extraordinario. Llegó un hombre a mi vida en el momento justo, a los 38 años cuando yo me casé. Un hombre que de verdad se los digo, si ese hombre, yo me hubiera casado con un hombre inmaduro y pendejo, no hombre, el día que se enteró que yo tengo esta enfermedad, bueno, yo estoy segura que si me hubiera casado con un idiota, me hubiera dicho, mira, mijita, adiós, ahí te ves con tu enfermedad, yo locas en mi vida, la neta es que yo no quiero. Adiós, bye. Pero llegó un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre
que de verdad salvó mi vida, que es mi esposo. Y yo dije, sí, llegó el día de mi boda, que por favor escoja un lugar donde haya frío, porque las que padecemos esto tienes que estar cargando el pegamento. Digo, yo llegué a pegarme cuando era emergencias, las pestañas postizas me las llegué a pegar con cola loca. A ese grado llegué, ¿no? Pero yo decía que escoja frío porque me voy a tardar, o sea, si sudo y después meterte a una alberca, pues si no me puedo meter a una alberca porque se me despegan las pestañas. Como les dije, esta enfermedad limita todo, limita muchas cosas, limita muchísimas cosas. Y yo decía, no, que no sea playa. Ah, no, pues fue playa. Y entonces te vuelves mentirosilla, ¿no? Porque cuando yo era chavita, cuando te decían, oye, ¿qué tienes, ¿Qué no tienes pestañas? Y yo decía, ay, me quemé las pestañas. Y la misma persona me dejaba de ver en 4 meses y me decías, oye, ¿no te han salido? No, que crees, el doctor ya me dijo que nunca me van a salir. Y estoy bien triste. Entonces te empiezas a volver mentirosilla. Ojo, hago un paréntesis. Hay gente que sí, su vida se limita hoy por hoy en todo. Viven en anonimato. Yo nunca viví en anonimato. Es decir, yo hice una vida tan común y corriente. Tuve novios, tuve trabajos. Yo fui por la vida siendo la que soy esta. Yo nunca me escondí, yo nunca fui así de, ay, que nadie me... No, no, no. Yo viví mi vida maravillosamente. O sea, no me limitaron ni las pestañas ni los hoyos. O sea, yo me ponía el fleco hasta acá para que no se viera la parte donde nacen las pestañas. Me ponía aquí, era intocable arrancarme estas partes del pelo, pero no me limité. Y si tenía unos hoyos que ya no me los podía tapar, pues yo hacía como y hasta a veces con un plumón de esos negros me hacía así para que no, porque bueno, ahorita soy güera por las canas, pero en ese entonces mi pelo era castaño y me ponía plumón, o sea, como tápate los hoyos y la coleta, ¿no? O sea, haces mil, pero yo mi vida fue normal. O sea, yo tuve mis novios, yo tuve eso, o sea, yo no me limité, pero hay gente que sí. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Entonces, pues cuando ya fui a mi luna de miel, pues dices, uff, el sudor, ya la pestaña la traes papaloteando, ¿no? Póntela, entonces te tardas horas en el baño y el otro queda desesperado de, oye, ya vámonos. Y yo, espérame tantito. Y pues no, yo no le dije de mi enfermedad hasta que pasó un año. Porque yo decía, ¿qué va a pensar? Que se casó con una loca. Porque así nos tienen catalogadas. O sea, se casó con una loca, literalmente, ¿no? Y yo dije, mira, no es justo para mí porque la estoy padeciendo y no es justo para él porque él es un extraordinario hombre. Entonces, al año, yo le dije, mira, la verdad, ya me acuerdo que llegó de vuelo, él es piloto, y le dije, mira, siéntate, yo quiero hablar contigo. Y y pues yo padezco de una enfermedad, hoy en mi caso incurable, eh, y cuando dije la palabra incurable, pues te imaginas lo peor, ¿no? Entonces abrió los ojos de este tamaño y en ese momento tuve las agallas, me quité la tira, me quité la otra tira y le dije, mi enfermedad se llama tricotilomanía, me arranco las pestañas, me arranco el pelo, por eso una vez me viste hoyos y me lo preguntaste qué era, y yo te dije que me lo habían quemado en el salón de belleza. Y le dije, y aparte de eso, pues me como el cabello. Y entonces, como es él de inteligente, me dijo, mañana a primera hora buscas un psiquiatra y que te atiendan. Y a partir de ahí, gracias a él, no a mi familia, no a mi mamá, no a nadie de mi familia, a ese hombre que llegó a mi vida, fue cuando
pisé por primera vez un psiquiatra y han de decir, ¿y por qué no ibas tú? ¿No? Pues ya eras mayor de edad, ya trabajabas, ¿por qué no ibas tú? Porque seguía siendo un tabú yo, porque cuando a mí me dio eso y que les dije que yo pensaba que yo era la única que lo tenía en el mundo, y cuando empezó a ver ya la onda del internet y eso, y yo dije, a ver, me arranco las pestañas, me arranco el pelo y aparte me lo trago, ahí fue cuando supe lo que yo era tener tricotilomanía y tricofagia, ¿no? Pero yo decía, ¿yo era un psiquiatra? No, hombre, o sea, no, o sea, yo estaba negada, la verdad estaba negada. Pero pues yo ya mi tricotilomanía en ese entonces creo que fue donde fue mi peor tiempo, donde ya eran unos hoyos que yo ya por más que me tapara, yo ya no podía. O sea, ya se veían mis calvas, o sea, totalmente. Digo, como les digo, los ojos no me importaban porque ya usaba mis pestañas postizas y yo ya tenía una práctica maravillosa porque yo empecé a usar pestañas postizas con Vero, ¿no? Con Verónica Rábago desde los 21 años. Entonces yo ya tenía una práctica maravillosa, pero el pelo. Entonces, pues eso es lo que es esta enfermedad. Es una enfermedad muy triste, muy triste. Ahora viene la pregunta final, antes de acabar este podcast. Si me preguntaran hoy, Fernanda, ¿la tricotilomanía se quita si tú tienes a alguien conocido que está, con el simple hecho de que se está haciendo, que siente rico, que se pica, ¿no? Que le pica? Si tú ves a alguien que está así y que ya le veas pelos en los dedos, si tú tienes un hijo que se arranca las pestañas, no te esperes a decir, es algo de la infancia que se le va a pasar. No. Ve a un psiquiatra ya y lleva a ese niño o a quien sea. Si te toca en edad adulta, porque esta enfermedad puede brotar a cualquier edad, pero es más enfocado en la niñez y en la adolescencia, atiéntelo ya. En edad adulta es mucho más difícil. Pero yo no soy psiquiatra ni soy doctor. Yo te voy a hablar desde mi experiencia. Fernanda, ¿se quita tu tricotilomanía y tu tricofagia? No. No. Todos los días es una lucha en no recaer. Ahora bien, Fernanda, ¿hoy tienes tus pestañas y tienes todo tu pelo? Sí. No tengo ningún hoyo. Es mío, miren. ¿Tienes tus pestañas? Sí. Completas. ¿Cómo lo lograste? Por el hombre maravilloso que tengo a mi lado. He recaído millones de veces. Aunque yo tenga mis pestañas, yo siempre me pongo pestañas postizas. Si tengo un evento, digo, las voy a presumir porque miren, pobrecitas. Ustedes saben lo que son 40 años de no tenerlas, quita y pone. Porque aparte, cuando te van naciendo, no, agarras pinzas a quitártelas. Lo he logrado a través de él, más que de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo encontré lo que nunca había encontrado ni en mi niñez, ni en mi juventud. Ya les dije, en mi juventud yo fui feliz fuera de mi casa. Pero cuando yo me casé con él me trajo una palabra que en mi vocabulario no existía. Paz. Paz. Y cuando encuentras paz, la tricotilomanía se vuelve mucho más leve.
¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo todo el día traigo el pelo totalmente recogido con una trenza. Todo el día. A excepción si salgo o tengo un evento, me lo suelto. Las pestañas las tengo enteras hoy por hoy, pero me sigo poniendo pestañas postizas. ¿Por qué? Porque si traigo pestañas postizas no me dan ganas de arrancármelas. Fernanda, ya no te comes el pelo, me lo trago y me lo como más que nunca. Eso sí, ha ido en aumento. Eso sí ha ido en aumento. Si yo veo mi pelo, está todo disparejo, totalmente disparejo. ¿Qué causa el que, aparte de que me lo como y me lo trituro, pues obviamente todo el paladar se me queda lleno como de astillas de pelos? Entonces a veces me lo tengo que andar quitando con pinzas, se te queda entre los dientes, entre las muelas, entre todo. O sea, es un reverendo desmadre, ¿no? Entonces esa parte de mi tricofagia no se ha eliminado. Obviamente, pues salir con los psiquiatras, pues te enchochan, entonces, pues obviamente yo llegué a tomar hasta 4 clonazepams al día, pero me tenían como pendeja, ¿no? Todo el día dormida, y yo decía, no, esto yo no lo quiero en mi vida, yo prefiero arrancármelo, pero no vivir como pendeja, dormida todo el día, ¿no? Y bueno, me lo fueron disminuyendo. Hoy sigo tomando clonazepam y sin él, la verdad es que no puedo vivir, porque en el momento que uno deja de tomar el clonazepam de tajo, como yo un día lo intenté, yo me estaba queriendo volver loca. Y bueno, pues otra cosa también es que esta enfermedad, a mí en lo personal, me da insomnio. Entonces también tomo una pastilla que la omito, no voy a decir cuál, porque se la venden sin receta. Pues bueno, me tomo algo para dormir porque si no, no puedo dormir en lo absoluto. Y bueno, pues ya para finalizar, miren, yo lo único que les quiero decir es una enfermedad difícil, penosa, sobre todo penosa. Penosa, muy penosa, es una enfermedad de soledad que solamente tú la vives, casi nadie la habla. Si ustedes se ponen a ver podcasts o eso, es muy difícil que alguien dé la cara y decir yo tengo tricotilomanía, yo tengo tricofagia, porque casi la mayoría vive en el anonimato por pena, ¿no? Y yo dije, yo no voy a ser de esas. Y yo les voy a decir algo, miren, ser víctima y yo victimizarme de todo lo que me pasó, y si ustedes me preguntaran, Fernanda, ¿tú a qué le atribuyes la tricotilomanía? Pues a mí me podrán decir que fue por falta de serotonina, me podrán decir que es por falta de dopamina, me podrán decir que es hereditario, me podrán decir el sereno. Hablo por mí, yo, Fernanda. La tricotilomanía para mí viene por ausencias, por un estrés que algo te pasó en tu niñez y no lo pusiste canalizar. Eso fue mi caso y así lo creo y así lo tengo como convencido. Fue, yo creo que lo que pasé por mi niñez. Y bravo, a ti, a la hermana de mi mamá, le debo mucho esto. Gracias, y tampoco no voy a victimizarme porque no se trata de, ay, no, es que me pasó y no, al contrario, esta enfermedad me ha traído cosas maravillosas, porque no soy ni víctima, porque ser víctima te envuelve en una trampa, y pues en los malos momentos yo creo que también te enseña a saber quién eres, lo fuerte que eres, lo fuerte y lo valiente que eres. Y también la tricotilomanía te quita disfraces de que te vas poniendo a través de estos 40 años, ¿no? De mentirillas que vas diciendo. Entonces, yo me quité muchos disfraces ante todo mundo, a no tener miedo, pues a contar la verdad, tanto que estoy aquí y estoy dando la cara. Como les digo, casi todo el mundo lo hace
pues anónimamente cuando se habla de este tema. Hoy por hoy, a pesar de que mi esposo me adora, me ama con toda su alma, pero yo también aprendí a amarme sola y soy muy feliz. Yo no voy a decir que mi esposo vino y me rescató, no, yo creo que la principal que se rescató fui yo misma, me rescaté yo sola, porque nadie lo va a hacer por ti. Eh, pues tampoco necesito tener una validación, yo sola me valido, yo sola sé quién soy y yo sé que hoy por hoy, a mis 55 años, soy una mujer muy chingona por el hecho de estar aquí y por muchas otras cosas más. Y quiero decirles que el tener tricotilomanía o tricofagia, no es que te imposibilite a no hacer tus actividades diarias y decir estás loca, no, somos gentes tan comunes y tan normales como cualquier otra, solamente es un trastorno obsesivo compulsivo sobre algo, pero eres igual de inteligente que cualquier otra persona, así es que no hay que señalar cuando alguien tenga un tipo de enfermedad así. Tampoco necesito hoy por hoy que alguien venga, bueno, digo, amo cuando mi esposo me habla bonito, pero ahora sé hablarme bonito yo me digo, eres valiente, eres muy bonita, con pestañas, sin pestañas, eres hermosa y cuando me crece mi panza yo digo, ay, después se me va a quitar y pues ni modo, yo ya recaí, vamos a volver a empezar de nuevo y ya me sé hablar bonito. Y pues esto, ¿qué creen? En estos 40 años que se dicen muy fácil, 40 años de estarte quitando el pelo, 40 años de estarte quitando las pestañas, 40 años de estarte tragando pelos, me ha costado un chingo. Me ha costado un chingo. Entonces, pues yo concluyo en que la tricotilomanía para mí empezó por mi infancia, por todo lo que pasé. Quizás sí nos falte serotonina, quizás sí nos falte esas sustancias en el cerebro. Yo lo dudo, pero pues esta es la historia de estas enfermedades raras que pasan. Eh, si sabes de alguien, comparte este video, de que no estás sola, que tampoco no es la única, que hay muchísima gente que padecemos esto, que es una enfermedad triste. eh, cuando, cuando te ves pelona de todos lados, ¿no? Pero no estás sola. Vemos gente que aquí estamos y yo te diría que si la tienes, trata de ir con un psiquiatra, con un psicólogo. El simple hecho de desahogarte con alguien y decir, me está pasando esto, porque para mí la tricotilomanía son heridas en el alma no resueltas también. Y yo voy a terminar este podcast diciéndoles, miren, lo escuché por ahí, me gustó mucho y se me quedó muy grabado y dije, eso es bien cierto, miren, el cabello arrancado es la forma de llorar por dentro y el cabello comido es la forma de abrazarte. Eso para mí es la tricotilomanía. Pues espero que te haya gustado. Lo hice con mucho cariño y amor para todos ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Fer Charlando. Mi nombre es Fernanda y para mí fue un placer y un gusto poderte contar un poquito de mi historia. Los quiero. Muchas gracias.